Bienvenidos una vez más a Codigueando Ando. Esta vez nos encontramos dentro de la sección de Power Builder. En nuestra búsqueda de que vosotros entendáis un poco más respecto a este lenguaje de programación, vamos a hacer en estos momentos una pequeña aplicación súper básica. Cuando os digo súper básica es porque simplemente va a ser alguna introducción con algunos objetos y una pequeña lógica que haga la operación, que es sumamente sencilla. Para ello necesitamos el enunciado y necesitamos el software para empezar a programar. Comenzando a mostrarles lo que viene a ser el enunciado, aquí os he puesto uno que dice hacer una aplicación que lea y multiplique tres números. Por ende va a tener que leer estos tres números y luego multiplicarlos. Por eso os decía que esta aplicación es súper sencilla. Entonces, para no darnos tanto rollo, comenzaré a programar. Para ello tengo que abrir la aplicación, que en mi caso es Power Builder en la versión 12.5, no se olviden. Para cualquier compatibilidad del archivo que os vaya a direccionar dentro del canal de la descripción, la versión de lo que estoy programando ahorita sobre el entorno es 12.5. Entonces le doy en abrir, esperamos a que cargue y como vemos ya tenemos el entorno frente a nosotros de Power Builder. Como podéis ver, hay muchas cosas entre menús, herramientas, secciones de árbol, secciones de descripción y el área de trabajo y muchas cosas más. Sobre estos temas os vamos a hablar, o ya debimos haber hablado, sobre lo que viene a ser lo básico del entorno de Power Builder. Entonces hoy me baso simplemente a explicarles cómo crear todo esto, ya sin tocar detalles más a fondo. Entonces, nosotros nos podemos fijar dentro de esta sección, que es el árbol del workspace, que no tenemos ningún proyecto. Como vemos aquí, el texto dice no workspace, no hay espacio de trabajo en español. Para ello nosotros necesitamos tener nuestro espacio de trabajo para poder crear, programar y empezar a tener nuestra aplicación. Entonces nosotros, para tener nuestro espacio de trabajo, nos vamos a la barra de menú y seleccionamos la opción File y nos ubicamos en el itinerario o en el ítem dentro que dice New. Y como vemos, nos aparece por default una pequeña ventana con diferentes pestañas y con diferentes opciones. Pero como podéis fijarte, por default os muestra preseleccionada workspace y dentro de ella un archivito que dice también workspace, ¿vale? Esto viene a ser la opción que ustedes necesitan para que puedan crear su espacio de trabajo. Entonces seleccionamos esta opción y la damos en OK. Una vez hecho esto, el entorno te abre una pequeña ventanita del sistema de localización de carpetas y te dice que empieces a a nombrar tu proyecto para que puedas guardarlo. En este caso, yo lo pienso nombrar aplicación multiplicar tres números, basándome en el enunciado que ya había mostrado anteriormente. Como podemos ver, en el tipo nos muestra Workspace Files con la extensión PBW, que es la única. Entonces, una vez seleccionada, le damos en guardar. Una vez hecho esto, como podemos fijarnos aquí, ya tenemos el application multiplicar tres números y el path de la ubicación de donde está esta aplicación o este pequeño proyecto que hemos creado. Cuando nosotros intentamos mostrar sus ítems que tiene adentro, vemos que no encontramos ni uno. Es porque solamente hemos creado un espacio de trabajo. Para los proyectos de Power Builder se manejan tres. Uno que es el espacio de trabajo, dos que es el target y tres que vienen a ser tus propias aplicaciones que tú vas creando, o mejor dicho, tus formularios. Entonces hemos llegado recién al punto 1 y necesitamos llegar al punto 2, que es agregar un target. Entonces para ello necesitamos anteriormente haber creado un workspace y ya lo hemos hecho, como vemos aquí. Entonces seleccionamos el workspace y damos clic derecho
y nos vemos que nos aparece una opción o un pop-up que nos da una cantidad de ítems que dentro de ellos seleccionamos en New. Y como vemos nos vuelve a aparecer la ventana de varias opciones con pestañas, y esta vez ya no se selecciona el workspace, sino se selecciona automáticamente el target, porque es el segundo paso que necesitamos nosotros hacer para poder crear nuestra aplicación, que es crear un target de tipo application. Entonces damos clic en esto de aplicación y damos en OK. No se olviden que mostrar en aplicación. Y una vez hecho eso nos muestra una nueva ventana. Dentro de aquí tenemos que nombrarle también a esta. Entonces yo por mi parte he elegido ponerle simplemente multiplicar 3 números. Una cosa muy interesante de esto es que cuando tú le das el nombre, así tú escribas en mayúscula o en minúscula, no te vayas a sorprender o esforzarte mucho queriendo insertarle mayúscula, porque el programa automáticamente te lo transforma tu cadena de nombre a minúscula, así lo hayas puesto mayúsculas. Por ejemplo, lo voy a poner con mayúsculas en este momento para que ustedes puedan notar la diferencia. Por ejemplo, pongo multiplicar 3 números. En este caso le he esto yo con mayúsculas, pues fíjate. Una vez que yo saque el puntero y dé clic, por ejemplo, en Library, vamos a ver que esta cadena se tiene que transformar en minúsculas. Y Library y Target, automáticamente el software lo llena. Te da la dirección donde se va a guardar y todo eso, ¿vale? Más que vamos a ver, damos clic. Y como vemos, el nombre que habíamos puesto anteriormente en mayúsculas, con una mezcla de mayúsculas y minúsculas, en este caso, se ha convertido totalmente en minúscula. Y nuestro library y target automáticamente se ha generado. Esto lo hace la aplicación misma. Entonces, una vez hecho esto, le damos en finish. Ups, nos dice, ya tenemos un proyecto. Bueno, anteriormente estaba haciéndolo, pero en esta ocasión lo voy a poner solamente multiplicar 3 números, porque ya tengo por ahí un registro. Entonces, una vez hecho esto, podemos nuevamente querer desplazar o mostrar los subítems que hay dentro del workspace, y podemos ver que ya tenemos y mucho más, ¿vale? Entonces, el target, tú al crearlo, te crea un pequeño clase principal o el MAI, como conocemos en otros lenguajes. Este pequeño objeto o aplicación os va a servir para que cuando tú inicies tu aplicación, este pueda abrir el formulario que tú quieras y puedas iniciar tu aplicación. No sé si muy bien me dejo entender así hablándolo, o quizás después cuando empiece yo a programar o a interactuar con otros objetos de formulario me vayas entendiendo. Mira, cuando nosotros damos en File y queremos guardar, por ejemplo, el proyecto, no nos aparece nada. Y es porque ya automáticamente eso se va generando. Pero tú no puedes acá hacer nada, porque, por ejemplo, damos en el clip, en el objeto que habíamos creado aplicación, y simplemente nos muestra una sección para codificar texto, codificación de texto. Nada, no te muestra ningún layout, ningún apartado para hacer el diseño, ni nada por el estilo. Como os dije, es como una clase main. Entonces cerramos. Pero nosotros queremos crear nuestro pequeño formulario, nuestra pequeña aplicación. Para ello necesitamos un formulario. Entonces, fácil, nosotros damos encima del target, clic derecho, y nos aparece también nuevamente el pop-up con las opciones y subopciones. Entre ellas escogemos New, y esta vez, como vemos, nos selecciona la pestaña ya no Target ni Workspace, sino PB Object. Y si es que por A o B se te selecciona otra pestaña, dirígete exactamente a lo que viene a ser la pestaña PB Object, ¿vale? Entonces, seguidamente de eso, te vas dentro del objeto Windows y lo seleccionas y le das en OK. Una vez hecho eso, como podemos ver, ya nos aparece aquí una nueva ventana, una nueva pestaña, como os quieras llamar o como os quieras diferenciar. Como vemos, en esta sí tenemos más pestañitas acá debajo y encontramos la que dice Layout.
y Open, que viene a ser la sección de codificar del formulario, pero para el evento abrir, y el layout para que donde vamos a ingresar o donde vamos a arrastrar y llenar con diferentes objetos, ya sea caja de textos, labels, combos y entre otros. Pero una vez ya hacer todas esas cositas de jalar los objetos y programar, tenemos que nosotros por manía, ¿cómo lo interpretas por manía? O si mejor dicho, como costumbre, debemos, una vez creado tu objeto Windows o tu formulario, guardarlo para que cuando crees otro no te confundas y no haya manera de que tú tengas problemas con Power Builder. Así que una vez que creas es aconsejable que lo guardes. Entonces ahora sí ya te aparecen los ítems de SabeAs y SabeAI, que no lo había antes cuando lo teníamos solamente la clase main. Entonces le damos en SabeAs para guardar el formulario que hemos creado recién, el Windows. Entonces le damos en SabeAs y nos aparece una pequeña ventanita que nos dice Windows, el nombre y OK. Bueno, este es el nombre de tu formulario. En este caso yo mi formulario lo voy a llamar principal. Acá hay una cosita que quiero también tomar y quiero que ustedes también tengan en conocimiento como cultura general, es que en versiones anteriores a la 11, porque yo tengo la 12.5, dicen que los compiladores de este pequeño lenguaje necesitaban unas pequeñas palabras como reservadas para poder diferenciar los objetos. Por ejemplo, para un formulario se necesitaba poner la palabra W seguidamente con guión abajo y seguidamente el nombre para poder identificar que este objeto es un formulario o un Windows. ¿Me entiendes? Y así, por ejemplo, para una caja de texto dentro de ¿cómo se llama? De Power Builder, se le llama Sigle Edit Link, algo por ahí. Entonces se le tenía que utilizar la palabra reservada SLE, algo por ahí. Y así sucesivamente. Pero bueno, yo no veo ningún error y muchas veces no lo aplico porque yo tengo la 12.5 y no me causa error. Pero si por si acaso tendréis la versión 10 o tendréis la versión anterior, sigue estos pasos, ¿sí? Entonces continúo, pero lo voy a dejar poniendo con el W guión abajo, ¿vale? Le doy en OK. Una vez hecho esto, como vemos, ya nos generó dentro del árbol de nuestra sección de proyectos el formulario que habíamos anteriormente creado, y esta vez ya se encuentra guardado y por eso se muestra dentro del árbol. Entonces aquí ya tenemos lo que viene a ser el layout, o lo que viene a ser la pestaña o la ubicación del diseño donde vas a ingresar los objetos. Nosotros nos desplazamos con la barra del scroll de manera horizontal e intentamos buscar el borde final o el extremo final de este pequeño layout y achicarlo lo más que podamos. ¿Para qué? Para hacer que el tamaño de la interfaz sea a la que nosotros deseamos. Volvemos al enunciado y podemos ver que nos dice hacer una aplicación que lea y multiplique 3 números. Tenemos que analizar el enunciado. Nos dice lea y multiplique 3 números. Por ende necesitamos nosotros conocer 3 números. Estos 3 números van a ser ingresados por el usuario. Entonces necesitamos, por ende, 3 cajas de texto, y para identificar o algo que lo referencia a esta caja de texto necesitamos 3 labels al costado, y así sucesivamente. También necesitamos un botón que diga calcular o multiplicar, y un botón que sea vaciar las cajas, que vayan a ser nuevo, y otro botón que sea salir ¿de dónde? De la aplicación. Entonces empezamos a insertar estos objetos. ¿Cómo lo hacemos? Por aquí nosotros podemos encontrar las barras de herramientas, en donde encontramos una cantidad de cosas muy diferentes. Por ejemplo, podemos ver aquí, tenemos todas estas herramientas que provienen a lo que viene a ser el entorno de Power Builder. Entre ellas vamos a escoger esta de aquí, esta pequeñita. No sé si os dejo poder verla. Y le seleccionamos y, como vemos, nos bota una gran cantidad de subítems, que son en realidad los objetos que podemos arrastrar dentro del formulario.
Como os dije, son cajas de texto 3, son label 3 y por ende también 3 botones. Entonces, nuestra caja de texto dentro de este entorno se llama Single Line Edit. Ponemos ahí, va una, hacemos que su tamaño sea dependiendo de lo que nosotros queramos. Esta misma podemos nosotros multiplicarla, o mejor dicho, crear otras con una tecla de atajo que se llama Control T. Como vemos, se van creando hacia abajo. Control T, no se olviden, para duplicar o crear en base al objeto que tienes seleccionado otros. Por ejemplo, una vez de haber creado ya las 3 cajas de texto, creamos ahora nuestros objetos label, que acá se llaman static text, ¿vale? Entonces seleccionamos y empezamos a crear nuestros static text. Una vez hecho eso, agrandamos a la medida que nosotros deseamos y con este mismo objeto hacemos lo que ya había mencionado de duplicarlas o crear otras en base a ella haciendo control T. Así de fácil. Ahora ya tenemos nuestros 3 static text y nuestros 3 single line edit. Ahora, ¿qué nos falta? Nos faltan nada más y nada menos que nuestros 3 botones, que sean nuevo, calcular y salir. Entonces buscamos nuestros botones y aquí lo encontramos. Dice que se llama dentro de este entorno Command Buttons. Entonces seleccionamos y empezamos a crear nuestros botones. Y como vemos ya se creó uno de ellos y empezamos a crear en base a él otras copias. Con control T, no olvidéis. Y empezamos a acomodar a la anchura y a la posición que nosotros mejor nos parezca o deseáramos. Seleccionamos todos los objetos, disculpen, se seleccionó, haciendo clic y seleccionando en gran cantidad o individualmente e intentamos mover a donde nosotros queramos. Estos objetos, por básico, tienen pequeñas propiedades. Recuerden que todo objeto tiene propiedades, atributos, características y estos objetos hacen o realizan determinadas acciones, que en programación esas acciones se llaman eventos, ¿entendéis? Y sus propiedades los tenemos dentro del panel que vemos aquí al lado derecho. Sí, dentro de esta sección están las propiedades de todos los objetos que nosotros manipulemos. Si manipulamos un static text nos va a mostrar diferentes propiedades porque es un objeto diferente, y si seleccionamos por ejemplo un botón nos va a mostrar diferentes opciones, diferentes atributos o diferentes propiedades, porque un static text con un single line text y un command buttons, los tres son diferentes, por ende son diferentes propiedades las que vamos a encontrar dentro de este lugar que viene a ser la sección de propiedades. Entonces, una vez hecho esto, nosotros necesitamos básicamente vaciar las cajas de texto. Por ejemplo, vemos que aquí tiene un texto que dice None y nosotros queremos vaciarla. Como vemos, hacemos dentro de la propiedad text y borramos el texto None, y cuando soltamos el mouse dentro del formulario vemos que la caja de texto se vacía. Y hacemos esto mismo con los tres. Y ya una vez conseguido eso, vemos que ya están. Igualito hacemos para lo que viene a ser los labels. Pero una vez hecho esto, lo cambiamos el nombre por el que necesita. Un label siempre va a tener que identificar la caja de texto, ¿vale? Ups, creo que aquí necesitamos algo que nos hemos olvidado. Estamos ingresando 3 números, pero en un momento de calcularlo necesitamos mostrar ese número, ¿cierto? Entonces necesitamos una caja de texto que sea agregada, la caja de texto que va a mostrar el resultado, y un label que por ende va a identificar esa caja de texto que también va a ser el resultado. Por ende necesitamos crear una caja de texto más y un label más. Entonces seleccionamos la caja de texto y la duplicamos. Seleccionamos el static text
y duplicamos. Ubicamos a la posición que realmente debería estar y listo. Una vez hecho eso, ya está. Esta static text va a identificar a esta caja, por ende, esta caja de texto va a almacenar el primer número a multiplicar. Entonces, nuestro static text se va a llamar número 1. Nuestro segundo static text se debe denominar ya número 2. Y así sucesivamente el tercero, que va a ser número 3. Y el último vendría a ser nuestra caja resultado. Una vez hecho esto, ya no, lo único que nos faltaría modificar sería nuestros botones. Para ello tenemos los 3 que hemos creado. Uno va a ser nuevo, otro va a ser calcular y otro va a ser el salir. Entonces esos también necesitan tener un pequeño texto que los identifique. Entonces nos vamos a la sección de la propiedad de text y modificamos el valor por defecto que nos pone Power Builder, que es none, y lo convertimos o lo cambiamos, disculpen, por el nombre que va a identificar a tu botón. En este caso sería nuevo. Y este vendría a ser calcular. Recuerden que estamos haciendo dentro de la propiedad text todos estos cambios, ¿vale? Entonces este sería salir. Una vez hecho esto, ya tenemos casi visualmente todo el diseño. Aunque por aquí un poquito reducir esto y acá también, y ya tendríamos. Pero hay algo básico que debemos tener en cuenta, que estos objetos son de diferentes tipos, es como decir de diferentes razas. Este objeto se diferencia a este, ya sea de manera física, como lo vemos visualmente, con este objeto también. Los tres son diferentes, pero básicamente es un objeto. Por ende, todo objeto es como toda persona. Toda persona o ser vivo tiene una manera de identificarse con los demás. Basándonos, por ejemplo, en un país determinado, toda persona necesita de un número de identificación, que viene a ser el DNI o el documento de identidad, ¿cierto? Yo me identifico con un cierto número de DNI que me identifica con una gran cantidad de personas. Igualito es aquí, los objetos también se identifican con un pequeño nombre de variable que los identifican a ellos entre los demás. ¿Y cómo hacemos esto? ¿O cómo ponemos un nombre de variable que lo identifique? Cuando tú seleccionas los objetos, podéis fijarte que todos tienen la propiedad name, ¿cierto? Y esto sucede en todos los lenguajes, en Java, en Visual Basic, en todos. Así que no es una cosa nueva. Solamente que en otros tienen el nombre diferente. Acá se llama name, en otros se llama código, en otros se llama nombre variable y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, ¿cómo denominamos o cómo renombramos esto? Como os comentaba anteriormente, las versiones anteriores necesitan un pequeño reducimiento de la palabra reservada, que en este caso de este objeto es singlet line edit. La reduce en sus primeras letras para poder identificar a ese objeto, SLE. Igual pasaba con los Windows. ¿Se acuerdan que ponía la W y el guión abajo? Es así. Pero como yo tengo la versión 12.5 no pasa nada de estos problemas. Y si es que tuvieras una versión inferior a la 11, 10, 9, utilízalo por si acaso. Pero en este caso yo renombro o yo identifico mis cajas de texto con la palabra reservada txt, que viene a referenciarse a una caja de texto. Y seguidamente del nombre que va a identificar a este objeto. Como es número 1, entonces pongo txt número 1. Pongo a este objeto lo mismo, txt número 2. Disculpen. Ponemos aquí tx3, txt número 3. Y
este ya vendría a ser nuestro txt resultado. Ya, una vez hecho esto, nuestros objetos de tipo single line edit ya tienen su nombre de variable o su identificador que les va a permitir ser diferente a los otros objetos y poder ser identificables dentro del proceso de ejecución. Como vemos, cada uno va cambiando. Y tú te dirás, ya cambiaste a las cajas de texto, pero ¿por qué no cambias a los labels? También se puede cambiarlos si en algún momento utilizas ese objeto, pero en realidad comúnmente no se hace. Son las cajas de texto simplemente texto, que no se puede modificar ni muchas de las cosas en modo ejecutable. Entonces, si es que vas a utilizar esta etiqueta para mostrar un número con un proceso interno, renómbralo recién. Si no, déjalo con con el nombre de variable que le pone por defecto Power Builder. Por ejemplo, st1 que va incrementando st2, st3 y st4. Yo no los voy a renombrar porque no los voy a utilizar ni los voy a usar en modo de ejecución. Pero los botones sí los voy a utilizar. Entonces necesito yo cambiarles el nombre que por defecto le pone para yo poderlos identificar. Entonces yo utilizo la palabra btn, que viene a ser de botón, pero aquí hay diferentes que lo utilizan, por ejemplo cmd de comando y diferentes cosas, pero yo me baso en btn. Entonces pongo nuevo porque es mi botón nuevo, y a calcular le pongo btn calcular, y este vendría a ser nuestro btn salir. Ya, aquí hemos llegado, creo que ya a la parte casi culminable para lo que viene a ser el diseño, aunque si os deseas podemos ya tener una vista previa del diseño dándole aquí. Por ejemplo, ya vemos que nuestra aplicación nos muestra sus pequeñas cajas single line edit, sus etiquetas, sus botones nuevo, calcular y salir. Pero quizás dirás, ¿dónde hice clic? Porque lo hice muy rápido. Te vas dentro de lo que viene a ser la barra de herramientas y buscas la opción o la herramienta que diga Preview, previsualización del diseño. Seleccionas y te muestra tu pequeña aplicación. Y podemos fijarnos que la aplicación tiene un icono que en el momento no les voy a enseñar, pero sí tiene un título, como cualquier aplicación, pero dice un titlet, o sea, sin título. Nosotros podemos modificar este título. Entonces, para ello tenemos que dar clic sobre el formulario, sobre los puntitos que ves acá, que es el formulario, todo eso, y vemos que tiene también sus propiedades, diferentes propiedades, fíjate. Y podemos modificar la propiedad que dice title, que viene a ser el título, y nosotros le ponemos a multiplicar 3 números. Deseleccionamos y nos vamos a Preview. Y vemos que nuestra aplicación en modo visualización previa al diseño, vemos que ya tiene un pequeño título que nosotros lo hemos modificado a nuestro gusto. Entonces ahora ya empezamos a codificar, ¿vale? Entonces nos vamos en calcular. Para esto necesitamos saber muchas cosas. Un poco sobre variables, un poco sobre cómo llamar a las propiedades y otras cosas más que son básicos a Power Builder. Fíjate dentro de la lista de reproducción de la sección de Power Builder de nuestro canal y ahí encontrarás un pequeño video que he creado para iniciarte con estos pequeños conceptos. Si te sientes perdido aquí. Acá nosotros estamos tomando en cuenta que ya sabes aquellos pasos, aquellos conocimientos y nos vamos de frente a codificar, ¿vale? Entonces, nosotros para ello necesitamos almacenar los 3 datos de la caja de textos en determinadas variables. Y también usar una variable para el proceso de la multiplicación.
Entonces, como tú sabes, vamos a utilizar simplemente, vamos a abstraernos a que el usuario va a ingresar números enteros, o sea, números que no llevan ningún punto flotante o ningún decimal, van a ser íntimamente enteros. Para ello creamos variables enteras. ¿Cómo se crea una variable entera dentro de Power Builder? Con la palabra reservada integer. Como vemos, Power Builder al toque nos la detecta y nos pone con un color exactamente diferente al diferente texto, donde se selecciona o se cambia de color a morado automáticamente. Y aquí entonces ponemos ya el identificador de tu variable. En este caso va a ser num1, num2, num3 y listo. Ahí lo que nosotros le hemos dicho a Power Builder es que cree tres variables con su identificador num1, con su identificador de la otra variable con num2, con su identificador de la tercera, disculpen, variable con num3. Y todas estas tres variables van a ser siempre del tipo de dato integer, entero. Pero hay otros que quizás puedas ver que van creando sus variables así. No sé si os ha pasado. Quizás en otros tutoriales puedas ver así algunos programando. Es admisible, pero yo lo veo un poco como que recursivo, porque estás creando supuestamente tres variables numéricas, y para qué decirles a cada una que va a ser integer si puedes agruparlas las tres en una sola instancia y decirle que esas tres van a ser integer, y no decirle va a ser la num1 integer, segunda línea va a ser la num2 integer, tercera línea va a ser la num3 integer. Es un poco como que estás haciendo mucho código basura. Entonces haces esto y te ahorras código y espacio. Una vez hecho esto, tus tres numéricos de entrada van a ser de entero, pero tu numérico de salida, digamos que siempre se considera que pueda salir con datos decimales. Siempre se aconseja, ¿vale? Pero en este caso, si los tres son numéricos enteros, por ende el resultado va a ser entero. Entonces lo hacemos también que el resultado sea de tipo entero. Una vez creado tus cuatro variables, empezamos ya a hacer el proceso. ¿Qué hacemos? ¿Para qué hemos creado num1? ¿Para qué hemos creado num2? ¿Para qué hemos creado num3? Hemos creado cada una de estas variables para almacenar lo que nosotros ingresemos dentro de la caja de texto. Cuando el usuario haga clic en calcular, este proceso, este botón calcular va al toque a crear un evento que va a ser el evento clicked, como podemos apreciar dentro de aquí en clicked. Y lo que va a empezar es hacer todo el código que estamos codificando en estos momentos. Entonces nosotros necesitamos en ese momento obtener o recuperar el texto que el usuario ingresó dentro de la caja de texto, ya sea num1, num2 y num3, y guardarlas ordenadamente en base a lo que hemos creado nuestras variables. Si queremos recuperar el texto de la caja de texto num1, lo guardamos en nuestra variable num1. Entonces ponemos num1 va a ser igual a txt num número 1. Esto es el nombre de nuestra caja de texto que hemos creado aquí. Puedes fijarte. Cuando vamos dice name número 1. O vaya, con minúscula, con la diferencia que es minúscula. Ahí está. Como vemos, hemos puesto el identificador de la variable de ese objeto, que es de la caja de texto número 1. Y queremos ingresar a su propiedad texto, o sea, a lo que el objeto le hayan ingresado. Punto, ¿cómo ingresamos a esa propiedad? Haciendo punto text.
Con esto ya diríamos a Power Builder que nos devuelva el valor que tiene esa caja de texto. Si puse, por ejemplo, en la caja de texto 30, con el punto text, le estamos diciendo que nos devuelva ese valor que pusimos y que lo almacene dentro de la variable num1 con su operador de asignación, que es el igual, que le digo dame ese valor que tiene la caja de texto para almacenarlo dentro de num1. Igualito hacemos con lo que viene a ser num2. Hacemos num2 y le decimos que dentro de esta variable se va a guardar el texto que se haya puesto dentro de la caja de texto o del single line edit 2 y consultamos a su propiedad text, que viene a ser esta propiedad, para que te puedas guiar, la propiedad esta. Por ejemplo, cuando el usuario pone 15, esto es lo que se muestra y nosotros lo tenemos con la propiedad text. Pero en este caso es vacío cuando se inicia, porque el usuario lo va ingresando. Y vemos ahí, ya habríamos hecho para el num2, faltaría para el num3. Casi lo similar nomás. Número 3.text. Disculpen. A diferencia de Java, con Power Builder no necesita al final de toda instrucción un punto y coma. No sé si podrás ver la diferencia. Asimismo, esto no sucede con Visual Basic. Tampoco lleva punto y coma. Es porque se basa, no tanto hereda las cosas que tenía C, que es, en este caso Java sí lo heredó. No necesita, no te bota ningún error Power Builder. Así que, y si es que lo pones punto y coma, sí te bota error. Así que, por favor, no se vayan a confundir. Hay mucha gente que a veces sale de un lenguaje a otro y piensa que es así. Y en este caso en Power Builder no sucede. Una vez hecho esto, ya tenemos recuperados los tres valores que se han ingresado dentro de la caja de texto. Necesitamos hacer el proceso de la multiplicación. Pero este proceso, ¿dónde se va a guardar? Dentro de la variable resultado. Entonces ponemos resultado. Va a ser igual a num1, num2 y num3. ¿Pero qué se va a hacer con estas variables? Se las va a multiplicar, ¿cierto? Entonces necesitamos de un operador de multiplicación. Y ese operador de multiplicación en Power Builder es un asterisco. Num1 se va a multiplicar con num2 y num2 se va a multiplicar con num3. Va a comenzar a multiplicar num1 con num2 y el resultado que nos dé num2 se va a multiplicar con todo num3. Y todo ese resultado general se va a guardar dentro del resultado. Y ya tendríamos la operación hecha. Pero ¿qué nos falta? Nos falta algo esencial, algo principal, que es mostrar ese resultado que tenemos dentro de una caja específica, la que hemos creado nosotros. Como podemos fijarnos en el layout, es nuestra caja txt resultado. Entonces nos vamos nuevamente al código y ponemos en este caso txt resultado, que estamos referenciándonos a la caja de texto que hemos puesto acá. Le decimos que vamos a guardar un texto dentro de este objeto txt resultado. Dentro de su propiedad vamos a modificar, vamos a ingresar algo dentro de su propiedad text. ¿Y qué le vamos a dar a esa propiedad? Le vamos a dar el valor de la variable resultado. Y listo. No sé si tú te estás fijando desde hace rato, es que nos bota ese pequeño error. Fíjense. Esto es porque cuando tú ingresas un valor dentro de una caja de texto, la caja de texto lo maneja como tipo de dato string, alfanuméricos. Por ejemplo, la caja de texto lo va a almacenar no como un dato numérico, sino como el carácter letra 8 o carácter letra 5, si es 85 lo que tú pones adentro. Si tú pones, por ejemplo, hola, te va a guardar la letra H, la letra O, la letra L y la letra A. Y si tú pones seguidamente un 5, te va a guardar las cuatro letras H, O, L, A y seguidamente del dato
numérico que pusiste, pero en tipo letra. O sea, no te maneja el tipo de dato que tú le pones básicamente, sino te lo convierte todo a un dato de tipo string. Pero num1, ¿a quién hace referencia? A un tipo de dato integer, es un entero. Entonces, como os comentaba, txt número 1 con su propiedad text te devuelve un dato string. Un string nunca se va a poder guardar dentro de un integer, porque son tipos de datos diferentes, son incompatibles, a menos que los dos sean iguales para que se pueda almacenar uno del otro. Entonces, ¿cómo hacemos? Es fácil, tenemos que hacer una acción que se llama el casteo, de convertir este valor en string a un valor entero, siempre y cuando los datos del usuario que puso dentro de la caja sean alfanuméricos, o sea, desde el 0 hasta el 9, pero numéricos, o sea, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero ¿qué pasa si pone letras? Por ejemplo, desde A hasta la Z. Va a botar un error interno. Porque no se puede convertir esas letras, porque son parte del alfabeto y nunca van a poder ser convertidas a números desde el 0 hasta el 9. Entonces, ¿cómo casteamos? Porque es así como se llama el proceso de convertir de un tipo de dato a otro, castear la variable, el tipo de dato a otro tipo de dato. Fácilmente, simplemente utilizamos el envolvente integer. Una vez hecho esto, como podemos visualizar, ya tendríamos las estructuras bien definidas. El casteo ya lo hemos puesto, el dato de tipo string encerrados dentro de un casteo de tipo, diciendo que un string lo convirtamos a un integer con esto. Pero aún nos sigue apareciendo esto, y esto sucede básicamente porque aún no lo hemos guardado. Le damos en guardar y, como vemos, nos borró 3 errores y aún nos sigue saliendo uno y nos dice incompatible type in assigned de un string a un integer. Quiere decir que el proceso de multiplicación que lo guardamos dentro del resultado también dio un valor de tipo integer, porque también el resultado es de tipo integer. Y este valor de resultado lo queremos guardar dentro de text resultado.text, que, como os dije, esto es un string y queremos guardar un entero y no se puede porque son datos de diferentes tipos. Entonces a este integer lo tenemos que castear hacia un string. ¿Y cómo lo hacemos? Con la palabra reservada, que nos va a apoyar también en este caso, es la palabra string. Y vamos a intentar guardar, y en este momento vemos que ya todos los errores que teníamos se nos borraron y empezamos a ejecutar el programa. Dentro de la barra de herramientas llamamos al objeto que dice select and run, seleccionar y ejecutar. Nos debe funcionar. Vamos, y nos dice, nos sale un pequeño mensaje, una alerta que nos dice: esta aplicación no tiene un script que llame al evento open del script principal, que, como os comenté, era este, como el motor o la clase que inicia todo. Entonces nosotros tenemos que decirle a esa clase principal, que la abre en este momento y es esta, decirle que esta clase, al iniciarse, porque es la primera que se inicia, abra esta clase o este formulario para que nos muestre lo que hemos creado. ¿Y cómo le decimos que esta clase abra esto? Con una función que se llama, o con un método que se llama open, que es abrir en inglés, y le damos como parámetro el nombre de tu formulario, que en este caso es w-principal. Una vez hecho esto, ya quedó, das en guardar, cierras tu diseño que está con tu programación interna,
disculpen, con calcular, ahí está, y también cerramos y le damos en ejecutar. Y como vemos, ya nos ha abierto nuestra ventanita, nuestra pequeña aplicación que hemos desarrollado nosotros, y empezamos a insertarle datos, alimentar a esta aplicación. Le damos 12 números básicos, 2, 3 y 4. ¿Está bien o no está bien? 2 por 3 es 6 y 6 por 4 es 24. El resultado que nos arroja la aplicación es cierta, es correcta. Pero como vemos, los otros botones que tenemos aquí no cumplen ninguna función, no están haciendo nada. Y es porque falta programación dentro de ellos. Entonces cerramos la aplicación, se nos abre nuevamente, abrimos nuestro formulario que hemos estado desarrollando y esta vez nos vamos dentro de nuevo. Y decimos que la caja de texto txt número 1, que en este caso es pura minúscula, número 1, se le resetee la propiedad text, su propiedad text, y se le dé un nuevo valor, que este valor va a ser vacío. Igualito va a pasar con la caja de texto text número 2, que le decimos que su propiedad text sea igual a vacío. Disculpen. Y así sucesivamente. Una vez culminado esto, ya tendríamos lo que viene a ser la función del objeto nuevo, que es vaciar todas las cajas de texto, y nos faltaría lo que realizaría el evento click del objeto salir, que viene a ser salir del programa. ¿Cómo se hace esto? Con la palabra halt. Y listo. Ahora ejecutamos nuevamente nuestro software. Nos dice, ¿deseas borrar los cambios que has hecho anteriormente? Sí. Y ejecutamos. Y, por ejemplo, llenamos con cualquier cosa los pequeños caja de textos y le damos en nuevo, y como vemos ya nos resetea los valores que le habíamos puesto dentro de ellas, y probamos el botón salir y nos sale de la aplicación. Bueno amigos, hasta este punto ya hemos conseguido lo que nuestro enunciado nos pedía, que era hacer una aplicación que lea y multiplique 3 números. Entonces hemos logrado lo que nos habíamos propuesto. Dije que era sencillo y dije que era fácil, y en realidad lo es con práctica. Y sé que me he demorado un poco, es porque hablar detalladamente quita un poco de tiempo, pero como siempre digo, se hace de la mejor manera, para que vosotros entendáis, comprendáis y bueno, te lleves un buen concepto de lo que viene a ser Codilleando Ando. Si te gustó el video, si tu apreciación es buena ante nuestro trabajo, por favor no dudes en darnos pulgar arriba, compartir el video y nada, seguirnos en los demás tutorials que tenemos, nuestras listas de reproducciones, y compartirlo si no fuera mucho pedir para vosotros. En este caso el proyecto lo vamos a añadir dentro de la descripción del video, y para que ustedes lo tengáis a la mano y podáis revisar cualquier cosa con lo que hemos trabajado hoy día. Bueno, llegamos a la parte final de este pequeño aplicativo en lo que es Power Builder con nuestra versión 12.5, no me canso de decirles, para que no tengáis ningún problema. Y nada, nos vemos en un nuevo tutorial. Con ustedes ha sido Paul Martín en Codilleando Ando. Gracias.